mensaje de hoy para mí es muy directo y muy puntual de parte de Dios. No es que los anteriores no lo hayan sido, pero hay momentos en que Dios cambia los planes de lo que uno tiene preparado para hablar y te dice realmente lo que Él quiere que tú digas. Y aunque este iba a ser el tema desde el lunes en la mañana, normalmente entre la tarde del domingo, cuando no es una serie, cuando es una serie, normalmente el Señor, quizás con un mes de antelación, por lo menos el tema principal de la serie, lo pone en mi corazón y de allí entonces empieza un desarrollo de todos los temas que voy a tratar en una serie. Pero ahora estamos en un periodo donde cada semana estoy hablando temas específicos, aislados unos de otros. Y desde la tarde del domingo anterior este tema estaba en mi corazón y sabía que Dios quería que lo hablara. Ahora, quizás algunos de ustedes sepan que por los dos últimos dos años y medio, yo he estado colaborando con un proyecto en México que surgió en el corazón de un hermano en la fe que es también el propietario de unos colegios. Y él tuvo la iniciativa de que en sus colegios, donde los padres no son cristianos, en su gran mayoría, pues se llevara lo que se conoce en Latinoamérica como escuelas para padres, diseñados para entrenar a los padres en el cuidado de los hijos. Y entonces esto fue algo por lo que oré y finalmente dije, está bien, voy a participar, voy a ser parte de este proyecto, porque si bien ellos llevan especialistas, psicólogos, doctores y personas que en diferentes temas puedan hablar desde esa plataforma a los papás, su propuesta a su junta de directores y demás fue que un pastor tenía que estar allí dando la instrucción bíblica y diciendo lo que Dios dice a cada papá y cada mamá. Y bueno, Dios dispuso que yo fuera. Y por estos 2 años y medio hemos trabajado con un currículum, pero la última semana ellos me dijeron, queremos que le hables a la audiencia de presente en 3 tiempos diferentes que se reúnen los papás. Queremos que les hables de un tema que está en tu corazón y que Dios te diga lo que tú tienes que decirles. Entonces yo oré al respecto y Dios me movió al tema del rechazo, de hablarle a personas que han sido rechazadas a lo largo de la vida, especialmente por sus padres. Y entonces pues Dios hizo algo tremendo. De hecho el viernes yo estaba aquí en Miami, por supuesto, y recibí una llamada de un muchacho, un padre de familias que tiene como 3, 4 hijos, pero que ha estado viviendo un proceso de matrimonio muy fuerte, producto de infidelidades por su parte. Este fue un futbolista de cierta fama en México, que ya no ejerce, no está trabajando, no está como futbolista, pero sí en el medio del deporte. Y su vida de viajar y demás lo llevó a quizás a cometer infidelidad en el matrimonio. Pero entonces él me llamaba por una situación en la que están en el matrimonio y él me decía, yo descubrí en la mañana del jueves que todo lo que yo he hecho no tiene tanto que ver con mi vida, ni los lugares donde yo me he encontrado, tiene que ver con una raíz de rechazo que yo arrastro. Y Dios ministró mi corazón en esa libertad. Así que yo me subí al mediodía del jueves al avión con festejo en mi corazón por haber visto a Dios tocando los corazones de la gente. Y ver que el Señor se movió en medio de aquella comunidad de familias. Pero también yo desde el domingo dije, el Señor, con esta misma escopeta voy a matar 2 pájaros de un tiro. Le hablo a los papás allá y le hablo a la iglesia aquí. Pero cuando yo estoy en el avión celebrando y le digo, bueno, Dios bendice el viaje y ahora te pido que me prepares para hablar de este mismo tema a la iglesia, yo siento de parte de Dios no una voz audible, sino una impresión, como muchas veces pasa, de que el Señor quiere que hable sobre el tema del rechazo a la iglesia, pero no de ser rechazados por otras personas, sino de sentirte rechazado. Es totalmente diferente. Cambiaron los textos bíblicos, cambió todo. De hablar de personas literalmente rechazadas por sus padres y de hablar de personas literalmente rechazadas por la sociedad, el Señor me lleva a un pasaje de la Escritura donde me muestra a alguien que no fue literalmente rechazado, por el contrario, tenía todas las de ganar, tenía todas las razones para ser admirado por los demás, tenía inclusive el respaldo de Dios en el inicio de su carrera, pero finalmente termina mal. Y esto es lo que el Espíritu Santo me muestra, que aunque nadie literalmente, o quizás nadie importante en su vida lo había rechazado, él tenía una raíz de rechazo interna,
Quizás por un lenguaje familiar, quizás por una herencia cultural, de manera que él nunca fue capaz de verse como un instrumento idóneo para Dios. Y quiero que hoy vayamos a la Biblia, al primer libro de Samuel, donde se encuentra esta historia. Y vamos a leer mucho texto bíblico, porque el pasaje es una historia larga. Así que, ¿ustedes están preparados para leer la Biblia hoy? Normalmente tomo un texto pequeño y de ahí desarrollo una enseñanza, pero hoy hay porciones que voy a estar leyendo a lo largo de la enseñanza. Me voy a estar deteniendo y luego voy a volver allí. Y con lo primero que quiero partir no es necesariamente con el personaje que hoy vamos a usar para hablar acerca del autorrechazo y de cómo superarlo, sino que quiero referirme primero a un diálogo entre Samuel y Dios. En el primer libro de Samuel, capítulo 8, a partir del versículo 1, yo quiero que ustedes digan amén, si lo tienen. ¿Lo tienen? Primero de Samuel, capítulo 8. Miren, si no lo encuentran, les doy una pista. Está entre Génesis y Apocalipsis. No va a ser que estén buscando los mapas o en el índice. Entonces, primero de Samuel, pónganse de pie, vamos a leer la Biblia. No se asusten que no voy a leer todo el pasaje ahora, simplemente unos versículos. Porque les digo, un pasaje largo, vamos a leer mucho. Ustedes dicen, ¿me lo tengo que aguantar de pie? Bueno, por solidaridad tal vez, porque yo estoy de pie. Pero quiero que leamos esta primera parte introductoria de lo que sucede en Israel en los días en que Samuel es juez en Israel. Nunca este país ha tenido un rey. Dios ha reinado en Israel hasta ese día. Y a lo largo de las décadas y de la historia han tenido jueces, hombres a través de los cuales Dios ha regido a la nación. Samsón, Jefté, Ahod, y ahora es el último de turno, Samuel. Ha habido muchos, pero ahora Samuel es el juez y Samuel se pone viejito. Y dice así la historia. Yo la voy a leer en la Nueva traducción viviente, por eso síganlo con la vista en la Reina Valera del 60, porque las palabras cambian un poco. Dice, cuando Samuel envejeció. Estoy en el capítulo 8, iglesia, versículo 1. Sigan con la vista, si no lo encuentran, escúchenme. Okay. Dice, cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos como jueces de Israel. Joel y Abías, sus hijos mayores, establecieron su corte en Beerseba, pero ellos no eran como su padre, porque codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Dice, finalmente, así que los días de Samuel eran muy parecidos a los nuestros en todo el sentido de la palabra. Finalmente, todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. Mira, Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue, así como lo tienen las demás naciones. Samuel se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación. Haz todo lo que te digan, le respondió el Señor, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Desde que los saqué de Egipto, me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses. Así que este es el preámbulo de esta historia que hoy vamos a desarrollar, donde alguien surge en la nación. Ya ustedes quizás se imaginan de qué personaje de la Biblia voy a hablar. Alguien que es levantado como primer rey de Israel. Alguien que tiene todas las condiciones físicas y demás para ser el rey de ese pueblo y escogido por Dios. Tiene el respaldo de Dios. ¿De quién hablo? ¿De quién voy a hablar? De Saúl. El preámbulo en el que esto ocurre es de una nación que rechaza a Dios y rechaza su liderazgo. Y Dios le dice a Samuel, Samuel, tú no te sientas rechazado, porque el que me rechazan es a mí. Y yo les voy a dar el rey que ellos están pidiendo. Entonces, antes de seguir adelante y antes de que ustedes se sienten, vamos a orar un momento y vamos a pedirle dirección a Dios para este día. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la palabra, gracias por lo que tú tienes que decirnos. Oramos en el nombre de Jesús que nos hables y que el Espíritu Santo pueda tratar con áreas de la vida de mis hermanos y mis hermanas que quizás estén necesitados de ser liberados de raíces de autorrechazo que detienen sus vidas y que no les permiten ser todo lo que tienen que ser para ti en el servicio para la gloria de tu nombre. Oro que el Espíritu Santo pueda a través de mi vida y en este lugar tener libertad absoluta para manifestar lo que tú quieres hacer.
Oro que ningún estorbo humano ni espiritual se interponga entre nosotros. Y oro que tú siembres una palabra de libertad en el corazón de la iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. Así que Samuel recibe esta instrucción de parte de Dios. Samuel acepta lo que te piden, ve y dales un rey. Ellos quieren ser como los demás pueblos. Ellos quieren, cuando uno quiere parecerse a los demás, y permítanme decirles esto como un paréntesis de la predicación, pero cuando nosotros buscamos parecernos a alguien más, en ese mismo momento decidimos ser mediocres. Lo voy a decir una vez más. Cuando nosotros buscamos parecernos a alguien más, en ese mismo instante decidimos ser mediocres. Israel en ese mismo instante decidió ser una nación mediocre, porque ellos dejan de ser la nación única en la tierra que se rige por jueces que a su vez directamente reciben el liderazgo de Dios o la dirección de Dios, y quieren ser como los demás. Quieren tener un soberano, un rey al cual pagarle tributos y del cual ser literalmente ellos sus súbditos o estar sujetos a él. Pero quizás ese es otro tema para otro momento. El tema tiene que ver con la vida de Saúl y lo que él representa para muchos de nosotros. Y en los versículos siguientes del capítulo 8, quizás simplemente escúchenlo, hermanos, mientras yo lo leo en esta versión. Dice entonces Samuel transmitió la advertencia del Señor al rey, al pueblo que pedía un rey, y comienza Samuel a advertirles de todo lo dicho por el Señor. Y entramos en el capítulo 9. Y en el capítulo 9 comienza a describirnos esta familia de la tribu de Benjamín, a la cual pertenecía nada más y nada menos que Saúl. Y dice: había un hombre rico e influyente llamado Cis, de la tribu de Benjamín. Digan conmigo: rico e influyente. Digan: rico e influyente. Pregunto, ¿las personas ricas e influyentes normalmente son rechazadas? Dice: era hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, de la tribu de Benjamín. Su hijo Saúl era el hombre, y ahora describen a Saúl. El papá de Saúl es nada más y nada menos que este hombre rico e influyente que pertenecía a la tribu de Benjamín. Dice esta versión. Y ahora dice: y su hijo, que se llamaba Saúl, era el hombre más apuesto en Israel. Es decir que él era una postal de revista, de ese que le arranca el suspiro a todas las mujeres y provoca la envidia de todos los hombres. Ese era Saúl. Cuando Saúl pasaba, todas hacían como los animados estos de Disney, ¿no? Que todas hacen ¡oh! Ese era Saúl, un arranca suspiros. Y los demás se mordían la boca, ¿no? Como diciendo: desgraciado, ¿por qué tú naciste tan bello y tan rico y tu padre es influyente? ¿Quién se siente mal siendo así? ¿Quién se siente pequeño teniendo este bagaje y este trasfondo personal y familiar? Bueno, seguimos la historia y dice: él era el hombre más apuesto en Israel. Era tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros. Y aquí tenemos algunos exponentes en la iglesia que son así. Tú los ves y dices: uy, ¿de dónde salió? A ver, Mike, ponte de pie un momentito. Mike, ven acá un momento, Mike. Ven acá. Y ven acá, Daniel, un momento acá. Ven acá, Menéndez, un momento, ven acá, sí. Porque cuando yo veo a esta gente, yo le digo: Señor, ¿por qué tú los estiraste a ellos y a mí no? Miren esto, señores, algo así. Algo así. Algo así. Entonces, mira, ok. Pero definitivamente yo soy el más alto. No, gracias. Entonces, algo así, para que ustedes los identifiquen ahora. Es difícil que a partir de este momento les llamen por su nombre. A partir de este momento le van a decir Saulito a estos muchachos. Pero hombre alto, todos los demás le llegaban por los hombros y decían: caramba, cómo creció. Imagínense qué figura tenía este muchacho. Y dice la historia que cierto día los burros de Cis, o como dice la versión del 60, las asnas, lo voy a decir así porque he escuchado predicaciones sobre esto, y se le perdieron las asnas, y parece que está hablando de la enfermedad de la piel. Entonces, cierto día los burros de Cis se extraviaron, y él le dijo a Saúl: lleva a un siervo contigo y ve a buscar los burros. Así que Saúl tomó un siervo y anduvo por la zona montañosa de Efraín, por la tierra de Salisa,
por el área de Salim y por toda la tierra de Benjamín, pero no pudieron encontrar los burros por ninguna parte. Finalmente entraron a la región de Suf y Saúl le dijo a su siervo, miren lo que le dice a su siervo, y aquí encuentro otra razón más para que Saúl fuera un muchacho muy seguro de sí mismo. Dice, volvamos a casa. Es probable que ahora mi padre esté más preocupado por nosotros que por los burros. Y no sé si a ustedes les dice algo, pero a mí me dice mucho. Este es un muchacho seguro de que él es más importante para su padre que las posesiones que el padre tiene. Así que él no tiene problema de identidad de hijo en relación al papá. Él tiene un papá que él sabe que lo ama y se preocupa por él. Entonces ya yo estoy descubriendo que no hay razones para que él sea una persona insegura y que se sienta rechazada. Porque el padre es, digan conmigo, rico e influyente. Posiblemente el más importante de aquella gente. Número 2, él es alto, bien parecido, llamativo, elegante. Es un tipo en todo el sentido de la palabra que impresiona. Y además de eso, tiene a su favor un padre que lo quiere y se preocupa por él. Y él lo sabe. Y si él lo sabe es porque el padre se lo ha dejado saber. Y cuando descubrimos una persona así, con una vida familiar y una vida personal tan completa, es muy difícil que se sienta mal, que se sienta menos y que se sienta inseguro. Pero dice la historia, en los versículos que siguen, que el siervo le propone algo, le dice en el versículo 6, dice el siervo, el esclavo, se me ocurre algo. En esta ciudad vive un hombre de Dios. La gente lo tiene en gran estima porque todo lo que dice se cumple. Vayamos a buscarlo. Tal vez nos pueda decir por dónde ir. Y dice Saúl, y aquí comienza a manifestarse lo que hay dentro de Saúl. Miren lo que dice, pero no tenemos nada que ofrecerle. Respondió Saúl, hasta nuestra comida se acabó y no tenemos nada para darle. Ay caramba, tu padre es rico y tú no tienes nada para darle. Tú eres el hijo de Cis, un hombre importantísimo. Tú eres un muchacho que tiene algo para dar. Tú eres alguien que con solo llegar quizás le favorezca el ambiente al vidente y a las hijas del vidente, por lo menos le vas a hacer el día. Pero él no tiene nada para dar, porque él se mira a sí mismo y no ve lo que los demás ven. Él mira dentro de sí y no encuentra nada. Y eso parece modestia y eso parece humildad, pero no lo es. Más adelante vamos a ver que es todo lo contrario. Y dice la historia. Bueno, dijo el esclavo, tengo una pequeña pieza de plata. Mira quién es el que tiene. El que tiene es el esclavo, no el dueño. Yo tengo una pequeña pieza de plata, al menos se la podemos ofrecer al hombre de Dios y ver qué pasa. Es decir, que el esclavo está más seguro de ser aceptado y de tener el buen presente que el rico y el dueño. Él cree, el esclavo, que el profeta lo va a recibir y el hombre poderoso no se siente que va a ser aceptado. ¿Qué está pasando aquí? Estamos en presencia de alguien que lo tiene todo, pero no tiene nada. La historia continúa. En versículo 9 dice, en esos días, si la gente quería recibir un mensaje de Dios, decía, vamos a preguntarle al vidente. Porque los profetas solían ser llamados videntes. Está bien, aceptó Saúl, hagamos el intento. Así que se encaminaron hacia la ciudad donde vivía el hombre de Dios. Y al ir subiendo la colina hacia la ciudad, se encontraron con unas jóvenes que salían a sacar el agua y suspiraron. No, eso no dice la historia. Dice, entonces Saúl y su siervo les preguntaron, ¿se encuentra por aquí el vidente? Es decir, ¿el profeta está por aquí? Sí, les contestaron, sigan por este camino, él está junto de las puertas de la ciudad. Me parece que estoy en República Dominicana o en Cuba o en México. Tú le preguntas una dirección a la gente y te dicen, sigue por aquí, cuando dobles hay un pozo, después hay un árbol. Nunca te dicen en la calle Bonifacio Virne, no, nada de eso. Ni en la calle 1 entre 2, siempre te describen algo. Y así pasaba ahí en aquel pueblo. Apúrense para que lo puedan encontrar antes de que suba a comer. Los invitados no comenzarán a comer hasta que él llegue para bendecir los alimentos. De modo que llegaron a la ciudad y mientras entraban por las puertas, Samuel iba saliendo hacia ellos para subir al lugar de adoración. Entonces, Samuel es el hombre que está aquí. Dice, ahora bien, el Señor, digan conmigo, el Señor, ¿qué había hecho el Señor? Le había dicho a Samuel algo. El Señor le había dicho a Samuel el día anterior, mañana a esta hora te enviaré a un hombre de la tierra de Benjamín. Úngelo para que sea el líder de mi pueblo, Israel. Él los librará de los filisteos, porque desde lo alto he mirado a mi pueblo con misericordia y he oído a su clamor. Resulta que
que el muchacho cree que no es nada, ni tiene nada para ofrecer. Y ya Dios le dijo a Samuel que se lo va a enviar para ungirlo por rey, porque él es el escogido, nada más y nada menos que de Dios. Y aquí encontramos que tiene un padre rico e influyente. Digan conmigo, rico e influyente. El muchacho es bonito. Digan bonito. El muchacho es atractivo, tiene una buena presencia. Además de eso, ahora dice la Biblia que el amor del Padre, Él cuenta con él, y que Dios desde el cielo lo miró y lo escogió. ¡Wow! Eso es demasiado para un solo ser humano. Eso es para enterarte y morir en el mismo día de tantas buenas noticias. Versículo 17, cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: ese es el hombre del que te hablé, él gobernará mi pueblo. Justo en ese momento, Saúl se acercó a Samuel a las puertas de la ciudad y le preguntó: ¿podría decirme, por favor, dónde está la casa del vidente? Yo soy el vidente, le contestó Samuel. Sube al lugar de adoración delante de mí. Allí comeremos juntos. En la mañana te diré lo que quieres saber y te enviaré de regreso. Y no te preocupes por esos burros que se perdieron hace 3 días, porque ya los encontraron. ¿Qué salió a buscar? Unos burros. Y Samuel le dice: no te preocupes, ya los encontraron. Además, estoy aquí para decirte que tú y tu familia son el centro de todas las esperanzas de Israel. Saúl respondió, escuchen la respuesta de Saúl: pero yo solamente soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de Israel, y mi familia es la menos importante de todas las familias de la tribu. ¿Por qué me habla usted de esa manera? ¿Se dan cuenta? Este muchacho, yo no sé si es que lo recibió en el vientre de su madre, que la ciencia moderna ha descubierto que los niños en el vientre escuchan las voces externas, pero no creo que sean capaces de enterarse de qué se está hablando. Yo no sé si es una cuestión ancestral o generacional. El asunto es que él nace en una cultura familiar que lo tiene todo, pero siente que no tiene nada. Él nace en un ambiente donde esta gente viene de una herencia, de un linaje de Israel, pero el nombre Benjamín es el nombre del último hijo de Jacob, el pequeñito, que vivió a la sombra de su hermano biológico, José. Por lo tanto, parece ser, cuando estudiamos la historia, que Benjamín crece siendo el Benjamín. Cuando a alguien le quieren decir que es pequeño en una familia, o el último que nació, ¿cómo le dicen? Este es el Benjamín de la casa. Y con eso te quieren decir el pequeñito, el que todo el mundo lo tiene a menos, tal vez, el que todo el mundo lo cuida, el que todo el mundo lo protege, el que tiene la atención de todo el mundo, pero a la misma vez él no se siente atendido por nadie. Benjamín traspasa eso generacionalmente a su pueblo. Han pasado las décadas, los años, los siglos. Llegamos al tiempo de Saúl, el hijo de Cis. El padre tiene influencia, poder, riqueza, y él le responde al profeta de esta manera: yo no puedo ser la esperanza, ni mi familia. Yo vengo de la tribu más pequeña. Mi casa es la casa más pequeña de toda la tribu de Benjamín. Y no tenemos nada, no somos nadie y no tengo nada para ofrecerme. ¿Cómo lo ve el mundo? Según la descripción de la Biblia. Lo ve grande, lo ve influyente, lo ve atractivo. ¿Cómo lo ve Dios? Dios lo ve idóneo. ¿Cómo se ve Él? Se ve pequeño. Se ve poca cosa y siente que no califica. Y uno dice: así es como tiene que ser. Porque este es un hombre humilde y este es un hombre modesto. Y no confundamos. La modestia y la humildad no es decirle que no a lo que Dios nos pide hacer. La modestia y la humildad es decirle que sí a la primera vez que Dios nos dice dale, y creer que si Dios me está llamando no es tanto porque creyó en mí, sino porque creyó en Él y va a hacer algo grande conmigo. Y quizás por eso es por ahí por donde nos lleva el Señor, porque el pueblo de Dios, la iglesia, trae una herencia de generaciones, como Benjamín, de sentir que es correcto decir: yo no puedo, yo soy pequeño, yo soy insignificante. Señor, ¿cómo me vas a escoger a mí? Y detrás de esas palabras muy humildes, muy modestas, hay 2 cosas. Número 1, una raíz de rechazo que asumimos nosotros, que no nos permite vernos como Dios nos ve, ni como las personas nos ven, porque nos vemos en el espejo de nuestra insignificancia personal. Número 2, no es humildad, es falsa modestia. Porque cuando vemos a alguien ser llamado por Dios, como Pablo, por ejemplo, que su nombre era Saulo o Saúl y que era de la tribu de Benjamín, como que cambia la historia de un pueblo. Cuando se encuentra con Jesús en el camino y lo tumba al suelo y le dice:
Saulo, o Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Le dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ahora te digo que te levantes y que vayas a la ciudad, y ahí te va a estar esperando en la calle de la derecha unas personas, y va a venir a ti un profeta de Dios, Ananías, pondrá las manos sobre ti, serás ungido con el Espíritu Santo y me servirás. Y Saulo, o Saúl, el pequeñito de la tribu de Benjamín, se levanta, y cuando se levanta no dice, no, Señor, te perseguí, maté cristianos, soy pequeño de estatura, he sido malo, yo no puedo servirte. Él se levanta, se va para donde le dijo Dios, espera que Ananías venga, porque él cree que si Dios lo puso en esa posición, le dará todo lo que necesita para hacer lo que debe ser. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia de un hombre con respecto al otro? Porque a pesar de que estaba equivocado y no conocía al Señor, en su religión había vivido una relación correcta de pacto con Dios, y él sabía quién era Dios, aunque no se había metido en una relación correcta, salvadora, con Jesucristo. Sabía quién era Dios, y su énfasis estaba en Él y no en Él. La Biblia nos dice, si ustedes quieren ir conmigo al capítulo 10 de 1 de Samuel, espero que no hayan cerrado su Biblia, que entonces Samuel tomó un frasco de aceite, la costumbre bíblica del Antiguo Testamento. El aceite es el símbolo del Espíritu Santo, y se ungían a los sacerdotes, a los profetas y a los reyes, porque Israel creía que estas tres figuras eran portadores del Espíritu Santo. No se podía profetizar sin el Espíritu Santo, no se podía servir al pueblo como sacerdote sin el Espíritu Santo, y no se podía regir como rey a la nación sin el Espíritu Santo en la vida del rey. Así que entonces él toma el cuerno de aceite, un frasco de aceite de oliva, dice el versículo 1 del capítulo 10, y lo derrama sobre la cabeza de Saúl. Besó a Saúl y le dijo, hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel, su posesión más preciada. Cuando me dejes hoy, verás a dos hombres junto a la tumba de Raquel en Selsa, en los límites del territorio de Benjamín. Ellos te dirán que los burros fueron encontrados y que tu padre dejó de preocuparse por ellos, pero que ahora está preocupado por ti. Y le confirma el amor de su padre. Está preguntando, ¿han visto a mi hijo? Nuevamente le vuelve a decir, eres muy importante para tu papá. Eres alguien que debiera estar muy seguro de ti mismo porque tienes el amor de tu familia. Y cuando llegues al roble de Tabor, te encontrarás con tres hombres que van camino a Betel. Betel es casa de Dios y puerta del cielo, para adorar a Dios. Uno llevará 3 cabritos, otro tendrá 3 panes y el tercero un odre lleno de vino. Y los 3 hombres te saludarán y te ofrecerán 2 panes, los cuales debes aceptar. Comienza a ser bendecido de una manera impresionante. Él no está acostumbrado a esto. Cuando llegues a Gibea de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, encontrarás a un grupo de profetas que desciende del lugar de adoración. Estarán tocando un arpa, una pandereta, una flauta y una lira, y estarán profetizando. En ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos. Serás transformado en una persona diferente. Después de que sucedan estas señales, haz lo que deba hacerse, porque Dios está contigo. El pueblo de Dios dice, amén. Luego desciende a Gilgal delante de mí. Allí me encontraré contigo para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Deberás esperar 7 días hasta que yo llegue y te dé mis instrucciones. A todos nos gustaría que Dios enviara un profeta y nos dirigiera el futuro de la manera tan bien estructurada que a Saúl se le dirige. Vas a hacer esto, te van a regalar 2 panes, te van a los profetas a recibir. En medio de los profetas vas a profetizar y después vas a ir a Gilgal y allí tendré yo todo preparado para declararte rey de esta nación. Fantástico, ¿verdad? Y Dios pondrá su espíritu sobre ti y te cambiará en otra persona. Cuando conocemos la historia de Saúl, vemos que al final no le fue bien, vemos que al final el Señor mismo lo rechaza y retira su presencia de él. Y cuando nos damos cuenta que él es escogido para ser el primer rey de la nación, cuando el pueblo rechaza a Dios, decimos, ¿será que Dios lo escogió para maldecirlo? Y que como era así, lo escogió para ponerlo en vergüenza delante de un pueblo. No. Samuel profetiza y le dice, Dios está contigo. Te está dando su espíritu para que sea transformado en otra persona. El plan de Dios era tan grande que si Saúl entendía en lo que se había convertido de acuerdo a la agenda de Dios, Israel jamás hubiera tenido un David reinando en Israel. Escucha de esto que Dios te está diciendo hoy, porque vamos a establecer un paralelo con nuestras vidas.
El plan de Dios con Saúl era tan grande que a pesar de todo lo que había dentro de él, Dios lo escoge, se lo entrega a un pueblo que lo pide, Dios lo unge, Dios lo bendice y Dios le dice: si tú eres capaz de entender quién vive en ti ahora y en lo que te has convertido, regirás con sabiduría la nación. Y es lo mismo que Dios le dice a cada cristiano: serás el padre de familia que tus padres no supieron ser, o que tú mismo no aprendiste a ser. Serás el esposo y la esposa que jamás nadie te enseñó a ser. Serás el hijo diferente a todos los hijos de tu cultura y tu generación. Marcarás la diferencia si entiendes que ahora portas al Espíritu Santo y que Él te ha mudado, te ha cambiado en una persona diferente. Y Saúl los primeros años vive como alguien diferente. Y así comienza a envejecer. Pero lo que no entiende Saúl, que los monstruos internos que tú no confiesas y enfrentas en algún momento de tu vida, te van a salir en algún momento y te van a jugar una mala pasada. Israel es llevado a un campo de batalla. El archienemigo de Israel, lo conocen ustedes la historia, Filistea, está esperando del otro lado a ver cómo se enfrentan en la batalla. Y ellos tienen un arma guardada de carne y hueso, un gigante. Y ese gigante se llama ¿cómo? Goliat. Y Goliat sale, dice la Biblia, lo describe como un paladín. La Reina Valera del 60 dice: y Goliat, un paladín de Filistea. La traducción de paladín, porque no la entendemos, es un valiente. Alguien extremadamente fuerte, más de 3 metros de estatura. Alguien extremadamente valiente. Él no le teme a nada ni a nadie. Y se para en el medio del campamento, entre su campamento filistea a sus espaldas y el campamento de Israel de frente. Y comienza a gritar con esa voz grotesca que me imagino que tuviera y fuerte aquel gigante: Israel, Israel, escoge un hombre que sea lo suficientemente fuerte y capaz de pelear conmigo cuerpo a cuerpo. Y si me venciere, mi pueblo será su esclavo y ustedes tendrán la victoria. Pero si yo lo venzo a ese hombre, tu pueblo Israel será nuestro esclavo y nosotros tendremos la victoria. Pregunto, físicamente, ¿quién es la única persona en Israel que tiene el físico y el biotipo para pelear con un gigante? Mike, que diga Saúl. Si aquí hubiera algún problema, yo lo pongo a él primero. Y tú vas después, no te ríes. Y sí, porque digo, no, yo después predico y unjo y todas esas cosas, pero Saúl es el rey, nada más y nada menos. Dice la Biblia que los hombros de este rey, los hombros de los hombres del pueblo, ¿cómo es que dice? La cabeza, mejor dicho, de los hombres, la altura final de una persona llegaba a los hombros del rey. ¡Wow! Hay un hombre gigantesco ahí, pero tú tienes voy a decirle un buen cubano, un carapacho impresionante. Tú eres un rey que ha peleado las mejores guerras. Tú sabes cómo manejar la espada como ninguno. Tú tienes el respaldo de Dios. El Espíritu Santo vive dentro de ti. Sal y pelea. Pero ¿qué hace Saúl? Y los hermanos de David que están ahí, que la Biblia los describe muy similar a Saúl. Altos, fuertes, bien parecidos. Hombres que podían sacar la cara por su rey y por su nación. Y todos se meten en sus tiendas de campaña y se comen las uñas. Y Saúl está ahí esperando que algo suceda, un milagro, una intervención divina. Y Dios la hace. Envía un muchacho de 17, 18 años, bajito de estatura. No creo que David haya sido necesariamente tan bajito. Tal vez era un hombre promedio, 5 algo. Y él llega allí. Y lo único que tiene a su haber, el único bagaje que tiene es un pastor de ovejas que ha peleado con osos y con leones y los ha vencido. Ay, a ver quién lo haya hecho. ¿Quién ha peleado con un oso y con un león y lo ha vencido? David. Pero David, recuerden que cuando Samuel es enviado a su casa, como también fue enviado a Saúl, porque ya Dios había entregado al rey y lo había rechazado, y es enviado a la casa de Isaí, el padre de David. El padre le trae sus 7 hijos a la ciudad, lo trae junto con los hombres de la ciudad importantes. Y cuando Samuel ve a los hermanos al primero de los hermanos de David, dice: este es. ¿Quién puede sustituir a Saúl si no este muchacho con ese físico, ese porte, ese tamaño, esa figura? Y Dios le dice: Samuel, no mires lo que está delante de ti, porque yo miro el corazón.
E Isaí le trae los 7 hijos. Y Dios rechaza a todos. Y entonces Samuel le dice, Dios me dijo que de tu casa va a haber nuevo rey en Israel. ¿Será que todavía tienes otro hijo? Oh, sí. El más pequeño, ¿para qué me lo mencionas? Y lo manda, dice, él está con las ovejas. Cuando viene dice, llega David y dice, y era pequeño, rubio y de hermosos ojos y hermoso parecer. Pero me imagino que el padre no quiera mostrar a este hijo. Hay muchas hipótesis de que si era hijo fuera del matrimonio, etcétera, etcétera, pero no está comprobado. Lo más probable es que él no se parezca a él, se parezca o a la suegra o al suegro. Y entonces él diga, no, este no lo puedo mostrar porque no salió como yo. Entonces, además de eso, sí, cuida las ovejas, se pelea con los leones, pero toca el arpa, es medio bohemio. Que componiendo salmos, ¿quién ha visto eso en la casa de Isaías? Aquí somos machos, puro macho. Entonces, David es rechazado literalmente por su familia. David no tiene lo que tuvo Saúl. Saúl tuvo el amor de un padre y la admiración de un padre. Saúl tuvo la admiración de un pueblo y Saúl tuvo el respaldo de Dios. De las 3 cosas, lo único que tiene David es el respaldo de Dios. Porque el padre no lo manda a buscar. Tiene que Samuel decirle, ¿tienes otro hijo? Y luego el Señor le dice, este es. Y me imagino que Samuel le ha dicho, ¿estás seguro, Señor? Lo unge, lo declara como rey. Y cuando el muchacho llega al campamento de Israel y pregunta qué está diciendo el gigante, el hermano que está allí, había 3 hermanos, y uno de ellos le dice, ya sabíamos que tú viniste a buscar problemas, porque tienes un corazón malo. ¿Quién lo rechaza? Su propio hermano. El hermano lo mira no como Dios lo mira. El hermano lo mira mal. Entonces aquí Dios me está mostrando, cuando me habla de este pasaje, de algo impresionante. De una persona que tiene todo para ganar y de una persona que tiene todo para perder. Pero resulta que en esta historia, el ganador delante de los hombres termina siendo el perdedor. Y el perdedor delante de los hombres termina siendo el ganador. Porque precisamente mientras Saúl se come las uñas en la casa de campaña, porque tiene miedo al gigante, y a lo mejor le dice a Dios, haz algo tú, Señor, que salve a esta nación, Dios le envía a este muchachito. Y se lo traen y él le dice, ¿tú estás seguro que tú puedes salvarlo? Sí, yo he peleado con leones, he peleado con osos y siempre los he vencido. Mi Dios es poderoso. Fíjense, ¿quién es este gigante para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? ¿Acaso nosotros somos un pueblo cualquiera? Somos el pueblo de Dios. ¿A quién exalta? Él no dice es que yo tengo unas mañas, es que yo soy primo, no sé, de Bolt, el jamaiquino que corre más rápido que nadie me alcanza. Es que yo tengo la fuerza de Sansón. No, él dice, yo tengo un Dios grande. Y el que me dio la victoria con el oso y me dio la victoria con el león, me va a dar la victoria con ese gigante. Y el rey le dice, por lo menos ponte mi armadura. Se pone la armadura y ¡pum! Porque es la armadura de un hombre de casi 7 pies con un muchacho de 5 pies y algo. Él le dice, no, rey, gracias, esto no es para mí. Va al río, toma 5 piedras lisas y toma su onda. Acostumbrado a tirarle piedras a los lobos y a todo lo que se acerque al rebaño. Y finalmente tumba a Saúl. Disculpen, a Goliat. Y a Saúl también. Sí, los dos se caen ese día. Porque si bien Dios usa a David para una victoria para el pueblo, usa a David para mostrarle a Saúl que todavía tiene el mismo problema de la juventud. Él tiene una raíz de autorrechazo. Porque cuando sale de allí y llega a la ciudad, el pueblo comienza a cantar y empiezan a danzar. Y las mujeres sacan una canción, un cántico nuevo. Y esta es la alabanza de momento. Dice así: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y el rey dice: ¿cómo? ¿Que yo maté 1,000 y él 10,000? Si esta gente sigue cantando esto, yo voy a perder el reino. Este muchacho es más importante que yo. Y en ese momento brota el autorrechazo. En ese momento brota todo lo negativo que tiene dentro. Y en ese momento entra en una competencia visceral con este muchachito que para nada está compitiendo con él y que tiene un corazón para honrarlo. Y en ese mismo instante, un espíritu demoníaco vino a atormentar a Saúl. Y para que se calmara tenían que traer nada más y nada menos que al muchachito David con el arpa para que tocara, no con la mollera colorada ni nada de eso. Lo que él tocaba era alabanza a Dios, y el demonio dejaba
a Saúl. Pero un día, endemoniado hasta más no poder, toma una lanza, se la tira a David, conocen la historia, y lo quiere matar. Y ahí comienza todo el odio desbordado de este rey, que finalmente lo lleva a morir en la miseria espiritual total. Y Dios levanta finalmente como rey a aquel muchacho que nunca jamás pensó en ser rey, que nunca jamás buscó la grandeza, pero que tenía una relación con Dios impresionantemente grande. Hay gente preciosa en el pueblo de Dios que todavía no puede ser lo que Dios quiere que seas, porque cargas una historia familiar de pequeños comentarios destructivos, de pensar que eres benjamita, que eres inferior, que no tienes nada. Y hoy en el presente no disfrutas lo que tienes, que Dios te ha dado, porque piensas que es insignificante. Ni tus dones, ni tus talentos, ni tus posesiones, nada lo puedes disfrutar, porque siempre te ves a la sombra de una voz dentro de ti que te dice: no brillas, no te ves, no puedes lograrlo. Es el diablo, es Satanás, que usa una historia familiar, que usa un mensaje dentro de ti torcido y mal diseñado para paralizar tu destino, porque él sabe que si tú entiendes la presencia que te posee y la naturaleza que te dio, no buscarás en tu bagaje familiar ni en tu cuenta de banco para encontrar algo que llame la atención y que Dios pueda usar, sino en una relación continua e íntima con el Dios que hace todo diferente y marca todas las cosas distintas en tu vida. La grandeza en la historia que comparamos hoy está no en un hombre favorecido y un hombre desfavorecido, está en un Dios que es el centro de la vida del pequeño David, a diferencia de que no lo ha llegado a ser en la vida de Saúl. El rechazo te vuelve ansioso, te vuelve inseguro. El rechazo nunca te deja ver el favor de Dios. Yo recuerdo cuando yo estaba en Cuba y estaba en La Habana estudiando, íbamos para mi ciudad de Santa Clara y me acompañaba un hermano que hoy es pastor también, y vivíamos en una situación impresionante de que no había transporte, no había trenes, no había nada. Yo le digo: hoy nosotros nos vamos, y tú verás que cuando lleguemos a la terminal nos están esperando con el ticket tuyo y el mío. Y él me dice: tú estás loco, ¿cómo se te ocurre eso a ti pensar en un país como este y con tanta gente que está peleándose? Y exactamente, cuando nosotros llegamos ahí había una cantidad de gente y todo el mundo peleándose. Y están dando allá tickets para la próxima guagua, y todo el mundo Y de momento, cuando todo el mundo se va, se me acerca un hombre y me dice: muchacho, dos tickets. Y le di un codazo y le dije: esos son los que yo te dije. Y le digo: ¿cuánto me lo vas a vender? Porque dije: hay que ver, porque estoy seguro que lo que quiere es sacarle dinero. Y me dice: te lo dejo en lo que me costó, lo que quiero es salir de ellos porque ya no voy a viajar. 20 pesos por cada ticket. Y él me miró y me dijo: eres un favorito de Dios. Y yo le dije: yo le creía a Dios y tú no, así que no vamos a quitar aquí la cosa. Yo creo que Dios nos respalda. Yo creo que Dios está de nuestro lado. Yo creo que Dios está contigo y conmigo, porque yo no me voy a ir solo en ese viaje. Es más, si yo creyera eso, voy a orar para que te quiten el ticket tuyo. Pero no. Y entonces lo molesté durante todo el camino, porque a veces los hijos de Dios no entendemos a nuestro Padre. No somos nosotros. Dios no tiene favoritos. Dios está buscando corazones que sean como el de Él y que entiendan el valor de la intimidad. Y con esto quiero cerrar hoy el Salmo 16. Esta es la esencia del corazón de David. Por eso es que David, que es ungido como rey, sí cometió errores en el camino, porque todo el mundo arrastra sus debilidades. Pero ese hombre se arrepiente, es restaurado, y Dios hasta el día de hoy, Hechos capítulo 13 dice: y David, habiendo servido a su generación, murió conforme a la voluntad de Dios. Wow. Dios no lo recuerda por su error con Betsabé, lo recuerda como el que era conforme a su corazón. Y creo que el Salmo 16 es uno de los tantos salmos que es el secreto de por qué David es tan diferente a Saúl. Y dice así. Leo en esta versión que es diferente. Si ustedes quieren, simplemente escúchenlo mientras yo lo leo. En el versículo 2 del Salmo 16 dice: le dije al Señor, y con esto quiero cerrar, le dije al Señor: tú eres mi dueño. Wow. Le dije al Señor: tú eres mi dueño. Me encanta cómo lo dice en esta versión. Todo lo bueno que tengo proviene de ti.
Los justos de la tierra son mis verdaderos héroes. Ellos son mi deleite. Versículo 5. Señor, solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Cuando tú tienes al Señor como herencia y Él es tu copa de bendición, ya tú no estás mirando si tu familia tiene un nombre influyente, si tienes algo para ofrecer, si tienes algo para comprar el favor de Dios dándoselo al profeta de Dios. Tú comienzas a darte cuenta que tu bendición está en la copa de Dios, no en tu herencia familiar, no en tu apellido, no en tu apariencia física. David es un hombre extremadamente pequeño. Es un hombre común y corriente. Sí, la Biblia dice, de bonitos ojos, de bonito parecer, de pelo rubio. Como para no quedar mal con David. Pero seguro que ahí querían decir, pero para nada era como Saúl. Pero David tenía un corazón diferente. ¿Qué hizo que un muchacho rechazado por su padre, rechazado por sus hermanos, no se sintiera rechazado él? Era la relación de pacto con Dios. En el momento que nosotros entendemos dónde está nuestra bendición y quién la tiene, y pasamos de ser criaturas que buscan el favor de un Dios airado para ser hijos que tienen una relación libre con el Padre, en ese momento tú te das cuenta que cuando Dios está bebiendo su copa de bendición y tú entras a la habitación a intimar con Él, ¿sabes quién más toma de la copa? Tú. Aderezas mesa delante de mí, David en el Salmo 23. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y en el Salmo 16 él dice que esa copa es la copa de Dios. Señor, solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Tú proteges todo lo que me pertenece. La tierra que me has dado es agradable. Qué maravillosa herencia. Los hijos de Dios celebran lo que el Padre les da. La familia de mi papá durante años buscó una herencia familiar. Ay Dios, viajaron toda la isla buscando los derechos de familia, buscando a ver si por fin de España le enviaban el dinero. Algún familiar le robó a otro, yo no sé lo que pasó, pero alguien se quedó con la herencia y los demás están todavía esperando su dinerito. Porque eso pasa con las herencias, sobre todo cuando han pasado siglos, se cambiaron de países. Mis abuelos eran de Islas Canarias y sus padres también. Entonces estaban reclamando una historia ancestral y una herencia que ya no existía, y que si existía alguien se la está viviendo. Pero cuando yo hablo de la herencia de Dios, no hay pariente en la tierra que me la pueda robar. No hay tiempo que pueda carcomer el título de propiedad. No hay nadie que te pueda quitar tu lugar. Cuando tú estás parado en esta relación de pacto como David, tú no compites con nadie más. Los hombres de David le dicen, ahí está Saúl, Dios te lo entregó, mátalo. No, yo no voy a matar al ungido de Dios. Él todavía es el ungido. Y si yo ha de ser rey, Dios dirá cuándo. No compite, él entiende su lugar. Él sabe quién es. Él conoce a su padre. Él se mueve en la agenda de su padre. Y es lo que cada uno de nosotros tenemos que entender hoy. El Espíritu Santo quiere arrancar de tu vida cualquier raíz de rechazo, sea que la recibiste directamente, o sea que es un rechazo infundido. Es un autorrechazo que traes dentro de ti. Hay personas que no pueden ser felices. Quizás le estoy hablando a algunos en esta mañana. Te paras frente al espejo y no te agradas a ti mismo. Y no te agradas a ti mismo. Y te recuerdas todos los días, no tengo nada, no soy nadie. Es más, ganas dinero y no puedes disfrutar lo que tienes. Porque siempre te ves en desventaja con alguien más. Porque siempre estás comparándote con alguien más. Siempre estás a la sombra de los demás. Siempre estás a la sombra espiritual o material de alguien más. Porque no has entendido quién eres en Dios. Hoy Dios quiere convertir aquí corazones de David en el corazón de cada mujer. Y quiere convertir tu corazón hombre en el corazón de un David. Tu valentía va a venir de tu relación con Él. Tu fe va a venir de tu relación con Él. Tu sentido de bendición va a venir de una relación con Dios. Cuando tú entras en esta relación de pacto con Dios, tú no tienes miedo de que te quiten nada. Porque ¿qué te puede quitar el hombre si no te lo dio? ¿Qué te puede arrebatar Satanás si Él no es el soberano? Hay muchos hijos de Dios que viven aterrorizados. Es que Satanás me va a quitar esto. Y es que Satanás me va a quitar lo otro.
¿quién te dijo que Satanás puede quitarte algo si tu padre no le da permiso? En el momento que entiendes quién eres, vives en esa seguridad. Y la Biblia dice que David murió en largura de días, en buena vejez y mucha riqueza. ¿Y por qué este hombre tenía estas tres cosas? Porque la recibió por añadidura. Él no buscaba ni la riqueza, ni la vida larga, ni la salud. Él estaba centrado en Dios. Y cuando tú estás centrado en Dios, eres duradero y eres necesario en la tierra. Y Dios te deja mucho tiempo porque tienes que marcar la diferencia. Hay demasiada gente confiando en ellos mismos. Y hay muchos más buscando aceptación detrás de las cosas y de las personas. Y Dios quiere levantar un pueblo con el corazón de David, que encuentre su identidad, su aceptación y toda su herencia en Dios y solamente en Él. El Salmo dice: bendeciré al Señor que me guía. Aún de noche mi corazón me enseña. Sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Alguien tiene que decir amén, porque este no es el canto de David. Este es el canto mío y es el canto tuyo. Este es el canto de los que tenemos a papá de nuestro lado. Digo, a menos que lo creas. Y oro para que el Espíritu Santo te lleve en este día a esa relación con Dios. Con razón, mi corazón está contento. Ay, ay, ay. Tú que dices, yo me voy a alegrar porque ahora me van a dar el cheque del IRS. Estás perdido, mijo. Ya te lo gastaste y estás... Ahora con el carro nuevo, tú verás que carretera y pelo suelto. Y vamos a ser felices. Se te va a llenar de millas, las gomas se te van a gastar. La gasolina no la vas a poder pagar. Y entonces se te va a ir el olor a nuevo y vas a empezar a decir, ya huele a la otra carcacha. Porque no te das cuenta que el olor se lo pusiste a ti. Tú eres el que le pone el olor. Báñate, por cierto. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa seguro. Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me mostrarás el camino de la vida. Me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. En su presencia, dice la otra versión, hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Ay, qué bondad vivir de esta manera. Qué tranquilidad vivir de esta forma. Qué paz. Porque tú sabes que tú no necesitas ni de un profeta de Dios, ni de la suerte, ni de nadie para que Dios te favorezca. En el momento que entiendes que eres amada y eres amado y que cuentas con su favor y te paras en ese favor, no buscando nada en ti para sustentarlo, sino entendiendo que Dios te lo dio por pura gracia, como toda la bendición de Dios es por gracia. En ese momento caminas sin peso humano, caminas confiado y estás seguro de que el Señor está de tu lado, porque eres un tesoro precioso para Él, mujer de Dios y hombre de Dios. Alguien diga amén en este lugar. Quiero que te pongas de pie.